Pero primero, antes que todo, los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor en oración. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo tan especial en el cual nos congregamos para agradecerte por las misericordias recibidas y para compartir este tiempo de adoración en el cual incluiremos la participación de la Santa Cena. Señor, pedimos que nos ilumines con la luz de tu palabra. Esa palabra que es poderosa y profunda para que se haga tu obra aquí en nuestra iglesia. Señor, te pedimos que retires cualquier pensamiento o preocupación que nos aparte de que tú puedas hacer tu obra en nuestros corazones, en cada mente, en cada voluntad, y que tu palabra sea la que esta mañana nos conmueva, nos sacuda, nos direccione. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana tan especial, estamos aquí reunidos como una congregación para adorar al Señor. Lo mencionaba hace un momento, el hecho de congregarnos con ese propósito de adorar al Señor a través de la oración, a través de la alabanza, estos preciosos himnos, y a través de su palabra. Y qué bueno poder concluir hoy nuestro mensaje hablando sobre la cruz y concluir participando de la cena del Señor. Ese momento sagrado que nos brinda la oportunidad de recordar ese sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos proponemos considerar completamente lo que es un evento, mínimo tenemos que pensar en tres cosas: en la causa, en el hecho en sí y en sus efectos. Cuando hablamos de la causa, nos referimos especialmente a ese momento antes del evento. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la motivación? Cuando hablamos del hecho en sí, es la circunstancia actual. O sea, nos referimos a ese momento del exactamente qué fue lo que pasó. Y cuando nos referimos a los efectos, pues obviamente estamos recordando el después. ¿Qué pasó después de ese evento? Así es, mis hermanos, que vamos a ver este mensaje, tomando como base bíblica allí la carta del apóstol Pablo a los Romanos, una porción que encontramos allí en el capítulo 8. Vamos a leer versículo 32 al 34. Dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está
a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así las cosas, vamos a tomar este texto que acabamos de leer y vamos a considerar la muerte de nuestro Señor Jesucristo bajo estos tres grandes aspectos: la causa, el antes, el hecho en sí, el momento como tal, y los efectos, el después. Estos son nuestros tres puntos que los invito a que me acompañen a ver en este mensaje que hemos titulado "En la cruz su amor nos alcanza". Como todo mensaje tenemos nuestra idea principal. Hoy es esta: el sacrificio de Jesús en la cruz no solamente es el fundamento de nuestra salvación, sino también de nuestra seguridad. Vamos entonces al primer punto, vamos a ver la causa. Indiscutiblemente la causa es una obra de amor. Una obra de amor. Es decir, si nos preguntamos, bueno, ¿cuál fue la motivación para este evento único en la historia? Pues la motivación indiscutiblemente fue una obra de amor. Acompáñenme nuevamente al versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo no fue a una cruz y murió allí como un hecho fortuito, sino que hay una causa para esa muerte, y es el amor, una obra de amor. Entonces podemos ver en primer lugar el amor de Dios Padre, porque dice allí, el que no negó, lo entregó. Ahí está la causa. Dios el Padre planificó, ordenó y motivó esa muerte. Esto es una obra, una gran obra de amor. ¿Cómo podemos entonces ver la medida del amor de Dios Padre en el evento de la muerte de Cristo? O sea, ¿cómo podemos medir ese amor de Dios Padre en ese evento? Bueno, por lo menos hay dos cosas bajo las cuales podemos, digamos, dimensionar la obra de amor de Dios Padre. En el grado del sacrificio. El grado del sacrificio. ¿Cómo vemos el grado del sacrificio? La respuesta está clara en la palabra. Y la encontramos en el versículo más conocido de toda la Biblia. Juan 3:16. Allí está la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí hay que considerar en este versículo varias cosas. Primero hay un porqué, ¿sí? El texto comienza diciendo con la palabra porque, de tal manera, porque. En otras palabras, el texto va a justificar lo que está más adelante. Por eso viene ese porqué. Y quiero llamar la atención aquí a estas cosas que dice el texto.
Dice que Dios el Padre dio a su Hijo unigénito. Recuerden que estamos en este momento focalizando el amor de Dios Padre. Entonces, dio a su Hijo unigénito. Esa palabra unigénito está asociada a que fue único. Era Cristo, el Mesías. Y miren el alcance de ese sacrificio. Fue entregado el unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, Dios el Padre dio lo mejor de sí en esta obra de amor, en este sacrificio. Dios nos amó y envió a su Hijo y lo llevó a la cruz por ti, por mí, por nosotros. Entonces, ¿cómo vemos allí el amor del Padre? En ese grado del sacrificio, dio lo mejor de sí a su propio Hijo. El segundo aspecto importante en este versículo es que hay un contraste en todo esto. Y obviamente esto es lo que hace ese evento más glorioso. Y es el grado de la falta de méritos, como punto B, el grado de la falta de méritos. Allí en Romanos también 5, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice aquí una expresión que nos va a ayudar a entender esto. Capítulo 5, 7 y 8 dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí se ve, mis hermanos, ese contraste. Dios dio lo mejor por lo peor. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. ¿Qué hizo? Entregó a su Hijo. ¿Para quiénes? Para pecadores que no lo merecían. Hermanos, nosotros merecíamos el castigo divino, no el sacrificio divino. Dios hizo lo contrario, lejos de castigarnos, nos dio lo mejor que existía. Nos dio a Cristo. Nuestra deuda, naturalmente hablando, es tan grande delante de Dios que solo el sacrificio divino podía pagarla. Y hay una sólida explicación de por qué Dios hizo eso. Eso no está en nosotros. La explicación no está en nosotros. Acompáñenme allí a Efesios 1:7 y dice la palabra: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Saben por qué Dios hizo esto? Por su gracia, por su pura voluntad. Entregó a Cristo por los pecadores. Miren ese contraste, se sacrificó lo mejor por lo peor, por lo que no tenía mérito. Y eso es gratis. Eso no responde a nuestros méritos. Fue por su gracia, por su amor. Ahora, esa obra de amor de la que estamos hablando, no solamente es
el reflejo del amor de Dios Padre. No, también es el reflejo del amor de Jesucristo. Él fue a la cruz porque nos amó también. En Efesios 5:2 dice la palabra: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Saben, mis hermanos, lo que significa esto? Que a Dios le agradó esta ofrenda que Él mismo preparó. ¿Y saben cómo Cristo fue a la cruz? Fue voluntariamente. Fue un acto hermoso de sumisión y de obediencia a la voluntad del Padre. ¿Cómo vemos entonces, mis hermanos, aquí el amor de Cristo? Bueno, Él fue obediente. Él no se interpuso en el plan. Él murió por nosotros. Y allí en Efesios 5, donde se comparan, y conocemos este pasaje, allí donde se comparan los deberes conyugales del esposo y la esposa, y se hace esa similitud con Cristo y la iglesia. Dice allí que Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Se entregó, lo hizo por ese acto de amor. ¿Y por quién lo hizo? Por nosotros. Por nosotros, hermanos. No es lo mismo decir, a veces, cuando nos referimos a que Cristo murió por nosotros, lo comprendemos, ¿verdad? Pero permítanme aquí hacer énfasis en algo particular. No es lo mismo decir, Cristo murió por todos los creyentes, que decir, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Mire allí en Gálatas 2:20, un texto que leemos con mucha frecuencia. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Y miremos allí cómo el apóstol Pablo conecta ambos eventos. Él dice, yo vivo por la fe, yo estoy crucificado en Cristo Jesús, yo vivo una vida nueva, yo estoy vivo a lo espiritual, yo hago lo que le agrada a Cristo. Dice el texto, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y aquí es donde está la motivación. Dice él, porque Cristo me amó, y en conexión con ese amor hay una aplicación práctica para él. Se entregó a sí mismo por mí. Por mí. El apóstol Pablo estaba experimentando ese amor de Cristo al considerar que él fue a una cruz por salvarlo a él. Hermanos, así es que, como debemos ver, debemos entender así el sacrificio de la muerte de Cristo de manera particular. Y recordemos eso y pensemos en eso. Se trata del amor de Cristo por mí.
Repítanlo mentalmente, es por mí, personalmente. La vida cristiana hay que experimentarla de manera particular. Es una relación tuya directamente con Dios, con el Señor. Son mis pecados los que me separan de Dios. No son los pecados de los demás hermanos. Son mis pecados los que me separan de Dios. Son mis pecados los que degradan el honor de Cristo en el mundo. Es mi dureza de corazón lo que me separa de esas bendiciones. Por eso estamos hablando del amor de Cristo por mí. Una de las palabras más tiernas que el Señor Jesucristo expresó a sus discípulos fue allí en Juan 15:13. Dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Por sus amigos. Hermanos, ¿saben qué es lo que debemos experimentar nosotros? El gozo, la alegría, el deleite de la fe que se nos dio, de sentirnos parte de ese grupo que Cristo llama sus amigos. Sentimos por la fe que estamos incluidos allí, en ese grupo, porque Cristo murió por mí. Repitamos eso: Cristo murió por mí. O sea que la causa, nuestro primer punto, indiscutiblemente es una obra completa de amor. Vamos al segundo punto, vamos a ver el hecho en sí. Y el hecho en sí lo resumimos en una frase: una entrega completa. Recordemos nuestra idea principal: el sacrificio de Jesús en la cruz no solamente es el fundamento de nuestra salvación, sino también de nuestra seguridad. Si le ponemos un título al hecho en sí como tal, pues obviamente el mejor título es: fue una obra completa. Y vamos allí a nuestro texto. Vamos al capítulo 8, versículo 34 de nuestro texto. Y miramos la segunda parte. Dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si nosotros, mis hermanos, focalizamos su muerte en el hecho en sí, podemos decir que su muerte fue un momento único, un sufrimiento único. ¿Por qué? Bueno, porque Él era más que un hombre. Estamos hablando de Dios encarnado. Algo más. Quien fue a la cruz fue alguien totalmente inocente. ¿Inocente de qué? Bueno, no solamente de las acusaciones que le hacían, no solamente de las blasfemias. Él fue inocente de todo pecado. La realidad del pecado no lo tocó. Es verdad que lo acusaron, pero él fue inocente de la realidad del pecado. Uno de los hombres que estuvo más cerca de Cristo dijo allí, citando algo del Antiguo Testamento, está allí en
Primera de Pedro 2:22. Dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. No cometió pecado alguno. Y hay algo más, dice el texto. Cristo es el que murió, el que también resucitó. Fue un evento único, el único ser que ha muerto y ha resucitado de esta manera es el Señor Jesucristo. Y para concluir el punto 2 en el que estamos hablando del hecho en sí, hay un pasaje que da la respuesta completa. No hay que aumentarle absolutamente nada. Y está allí en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Completo, ¿verdad? Esa es la definición del hecho en sí, de la muerte de Cristo por amor por ti. Dios se humilló hasta lo sumo, lo hizo libremente, lo hizo allí, Él obedeció, Jesús le obedeció y fue exaltado. En términos generales, digamos que este es el hecho que vemos en nuestro segundo punto. Y ahora vamos al tercer punto, que es el efecto. Ya vimos la causa, vimos el hecho en sí. Tercero, el efecto, una promesa de bendición. Nuevamente recordemos nuestra idea principal, el sacrificio de Jesús en la cruz no solamente es el fundamento de nuestra salvación, sino también de nuestra seguridad. Volvamos allí a nuestro texto en Romanos. Ahí llamamos la atención aquí que hay dos efectos. Bueno, hay más, pero vamos a mencionar dos efectos que yo creo que son suficientes en esta mañana, pues para que nuestros corazones sean levantados y sean consolados. Allí en Romanos 8:32, lo que nos dice, nuevamente leemos, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y uno de los efectos que vienen por causa de la muerte de Cristo es que Él nos da las cosas que nos convienen. Ese es el punto A. Nos da las cosas que nos convienen. Yo pregunto, mis hermanos, si ya Dios
nos dio a Cristo, no lo negó, sino lo dio para que muriera por nosotros. Y eso ya pasó. ¿Pudiera Dios dejar de hacer cosas a nuestro favor? Porque ya lo hizo allí en la cruz, ofreciendo a su Hijo. ¿Podrá Él decir, bueno, ya es suficiente? No. Eso no es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo así. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y él hace allí una pregunta retórica. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Y la pregunta del siglo sería, bueno, ¿y qué significan todas las cosas? ¿Qué significa aquí que Dios nos dará todas las cosas? Y aquí la expresión, Él nos dará todas las cosas que sean buenas para nosotros. Todas las cosas que realmente necesitamos a fin de ser conformados a la imagen de su Hijo. Porque lo dice la misma palabra. Dice allí en el versículo 29, ahí arribita de nuestro texto de estudio, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Dios nos promete darnos todas las cosas que sean realmente necesarias para cumplir ese propósito. Ahora, mis hermanos, eso es una promesa, si la analizamos, una promesa preciosa, muy grande. ¿Saben lo que significa entonces la muerte de Cristo? Que eso es una garantía de que Dios nos dará todas las cosas que necesitamos para hacer su voluntad. Nos va a dar todas las cosas que necesitamos para poder darle la gloria a Él. Todas las cosas que necesitamos para disfrutar de un gozo espiritual. Ese es el primer efecto que vemos en el texto sobre la muerte de Cristo. Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos para nuestra vida espiritual. Ahora, hay otro efecto. B, no hay condenación para los escogidos. No hay condenación. Ese es otro efecto de la muerte de Cristo. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos aquí en nuestro texto, en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras dice, ¿quién puede tener éxito en acusar a una persona que ha sido declarada justa por Dios? ¿Quién? Nadie. Y continúa allí el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Es decir, declarar culpable y sentenciar a castigo, esa sería una condenación. Pero hay 4 razones por las que nosotros como creyentes nunca seremos hallados como culpables. Nunca. ¿Cuáles serían esas 4 razones? La muerte de Cristo, su resurrección, su posición exaltada y su intercesión continua por nosotros. Miren, la gran conclusión del apóstol Pablo, al considerar la muerte y los sufrimientos de Cristo, es esta. No hay condenación para los que están
en Cristo Jesús. No hay condenación. En el capítulo 8, en este mismo que estamos estudiando, acompáñenme a ver el versículo 1. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es claro. Estas palabras están en Cristo Jesús. Significa que estar en una relación con Cristo por causa de la fe. Hermanos, la fe, que es un don, un regalo de Dios, nos une a Cristo, nos funde con Cristo. ¿En qué sentido? La fe nos une a Cristo y la justicia de Cristo es contada como nuestra justicia. Es contada como nuestra justicia. Ese es el fundamento, mis hermanos, de la fe cristiana. ¿Y saben qué? Ese es un efecto de la muerte de Cristo. Miremos allí Gálatas 2:16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Mis hermanos, nuevamente miremos, la muerte de Cristo asegura nuestra libertad de la condenación del pecado. No hay condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Mis hermanos, no hay una doble penalidad allí en el tribunal de Dios. No seremos condenados dos veces por el mismo delito. Cristo ha muerto una sola vez por nuestros pecados y ya no seremos condenados por causa de nuestros pecados. Así es que, mis hermanos, por causa de la muerte de Cristo, hemos alcanzado mucho. Pensamos en eso, con lo que hemos hablado hasta el momento. Yo diría que no alcanzamos mucho, no, hemos alcanzado todo. Todo lo que disfrutamos en esta vida tiene una sola causa: el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El gran amor del Padre, el gran amor del Hijo. Y el punto que dice allí Pablo en 8:37, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo pregunto, mis hermanos, somos más que vencedores. ¿Cómo se comporta un vencedor? Hemos visto cuando alguien gana un campeonato, o algo, un evento, ¿cuál es la reacción del que gana? Bueno, es el que celebra, es el que se goza, es el que se alegra, el que disfruta. Bueno, esos somos nosotros. Cristo venció la muerte y somos victoriosos en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando recordamos su muerte, debe producir esto un gran consuelo y gozo en nuestro corazón. Tenemos entonces, mis hermanos, las herramientas para vivir la fe, una vida de fe, pues Cristo la alcanzó por nosotros allí en la cruz. Pero hay algo más, mis hermanos, que produce todo esto de lo que hemos hablado en esta mañana.
Y es donde quiero hacer también énfasis. Mis hermanos, ya hemos visto todo el amor de Dios por nosotros, por mí, el amor de Dios por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Pero esto nos debe llevar a un compromiso. ¿En qué sentido? Bueno, Cristo murió por nosotros con un propósito. Mire, todo de lo que hemos analizado, bueno, no ha sido muy profundo, fue algo muy corto, pero todo esto tiene un objetivo. El mismo que mencionábamos allí en Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Dice el texto, para santificarla. Para santificarla. Entonces, nosotros cuando recordamos la muerte de Cristo, no solamente estamos experimentando ese consuelo, ese gozo, no, hay también un compromiso, y es este. Cristo no murió para que vivamos en pecado. Por eso no murió Él. Él murió para perdonarnos el pecado, pero para que no sigamos pecando. Él lo hizo para que vivamos en santidad. Entonces, cuando recordamos ese precioso regalo de amor, cuando recordamos la disposición abierta de Dios el Padre para entregar lo mejor por nosotros, debemos recordar el propósito. Y eso debe renovar nuestra vida espiritual. Mis hermanos, no tiene sentido alguno que Cristo haya muerto allí en la cruz, que padeciera tanto sufrimiento para que nosotros ahora vivamos una vida de indiferencia. Eso no tiene sentido. Y recordemos esto, el plan de redención, desde antes de la eternidad, todo eso se programó con un objetivo para hacernos santos. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese es nuestro camino progresivo de santidad hasta nuestra muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos cultivando la santidad en nuestras vidas? ¿Estamos huyendo del pecado? ¿Estamos huyendo de la tentación? ¿Estamos despreciando las miserias temporales de esta vida? ¿En qué prioridad en nuestra vida están las cosas eternas de Dios? Entonces, esta es, mis hermanos, una preciosa oportunidad para examinar nuestra condición espiritual delante de Dios, no delante de los hombres, cada uno delante de Dios. Cristo murió en la cruz por mí, así es que yo me dirijo a Él para exponer mi situación. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu comunión con Él? Examinar en qué estamos fallando. Y en lo que estamos fallando sabemos que debemos confesar esos pecados delante de Dios y al mismo tiempo rogar auxilio de su gracia. Todas estas cosas que están aquí, mis hermanos, prometidas y que son necesarias para nuestra vida de fe. Es necesario reconsiderar y reflexionar sobre esto, sobre este mensaje importante, donde hemos visto una causa, donde hemos visto el hecho en sí y en los efectos de la muerte de Cristo. Y debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Señor, infunde temor en nuestros corazones. Que al recordar, mis hermanos, la muerte del Señor Jesucristo, por causa del amor
y los efectos que Él alcanzó con su muerte, podamos renovar nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre glorioso, gracias por tu amor, Señor. Gracias por este tiempo, por el mensaje que acabamos de compartir, donde aprendimos que la causa de la muerte y resurrección de Cristo son una obra de un gran y exclusivo amor de tu parte. Gracias, Señor, porque la muerte en la cruz fue una entrega completa que produjo sobre nosotros, sin merecerlo, Señor, grandes efectos para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por darnos las cosas que nos convienen, las cosas que nos ayudan a procurar llegar a ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por nuestra salvación y porque nunca seremos hallados culpables, porque por eso fue Jesucristo allí a la cruz a morir. También, Señor, rogamos por las personas que están allí afuera, en este mundo perdido. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la intercesión por estas personas y que junto con la predicación del Evangelio y la oración por ellos lleguen a conocerte y puedan congregarse en esta tu iglesia y que puedan experimentar el gozo de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.